Definitivamente sí, es como dice Fito, hay que salir a defender las cosas divinas. Como siempre lo hacemos aquí en Radio Voces Latinas, desde hace muchos años, junto a Horacio Vigolín, psicoterapeuta, aquí en la mañana de martes. ¿Cómo le va, Horacio? ¿Cómo le trata la vida? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Disfrutando de este tiempo y disfrutando de comenzar el programa. ¿Cómo estás? Mire qué bien, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Esa historia de disfrutar el clima para ustedes es muy importante. Siempre a mí me da exactamente repito. lo mismo. No importa lo que suceda afuera, la radio siempre está junto a usted. Bueno, eso perfecto, pero ¿no te da un poquito mejor de ánimo este clima, este calorcito? Sí, en realidad no me gusta el verano. Prefiero el invierno, la nieve. Usted es un frío. Usted es un buen compañero para este trabajo. Como ya ven todos, pensamos igual. Bueno, el objetivo de este espacio, Horacio, usted lo sabe, es que podamos acercarle a nuestra audiencia, a todos los que nos escuchan, un espacio de reflexión. Un momento para poder pensar en los problemas que nos atraviesan en la vida cotidiana. Así que, como siempre, este espacio comienza con una historia que nos permite darle marco al tema que estamos tratando. ¿Tiene alguna historia, Horacio, usted? Como siempre, vamos a leer una historia, una introducción para introducirnos en el programa. Esta vez es un relato del libro del niño de Osho. Entonces dice así: le dije a mi padre, cuando mi energía no está todavía dispuesta para irse a dormir, me obligas a irme a la cama. Y cuando por la mañana tengo sueño, me sacas de la cama. Me parece una forma un poco rara de hacerme hombre, y no veo la conexión. ¿Cómo me voy a hacer sabio obligándome a dormir cuando tengo sueño? Y es que me paso horas tumbado en la cama a oscuras, horas que habría aprovechado de alguna manera, de alguna forma creativa, y tú me obligas a dormir. Pero el sueño no es algo que esté en tus manos. No puedes sencillamente cerrar los ojos y dormirte. El sueño, cuando llega, ni atiende a mis órdenes ni a las tuyas. Por eso estoy perdiendo el tiempo durante horas. Y entonces, por la mañana, cuando de verdad tengo mucho sueño, me obligas a levantarme. A las 5 y pronto. Y me sacas de la cama para dar un paseo por el bosque. Tengo sueño y me arrastras. Y no veo cómo todo se me va a hacer inteligente, como tú dices. Por favor, explícamelo. ¿Y cuánta gente se ha vuelto mejor a través de este proceso? Explícame. Enséñame a alguno. Decime quién. No veo a ninguno por aquí y he estado hablando con mi abuelo y me ha contado que todo esto es un disparate. Este viejo es el único hombre sincero en toda la casa. No le importa lo que dicen los demás, pero me ha contado que todo esto es una tontería. Dijo mi abuelo, la sabiduría no llega por irse pronto a la cama. He estado acostándome pronto y temprano durante toda mi vida, 70 años, y la sabiduría no me ha llegado todavía. Y no pienso que vaya a llegar. Ahora para mí es el momento que llegue la muerte, no la sabiduría. O sea, que no te dejes engañar por esos proverbios, por esas suposiciones de tu padre. Piensa en ello, le dije a mi padre, y por favor, sea auténtico y sincero. Concédeme al menos esta libertad para que pueda ir a dormir cuando sienta que me entra el sueño y me pueda levantar cuando sienta que ha llegado el momento y ya no tengo sueño. Se tomó un día para pensarlo y al día siguiente dijo, de acuerdo, quizás tengas razón, haz lo que te parezca, escucha a tu cuerpo en vez de escucharme a mí que soy tu padre. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. La verdad, Horacio, me desorienta la historia de hoy. Me desorienta porque... ¿Vos te levantás temprano? Me levanto temprano y me acuesto temprano también. No, pero me desorienta la historia de hoy porque ahí hay como se mezclan dos historias, ¿no? La historia que tiene el hijo con el papá y el hijo con el abuelo.
En términos de lo que venimos viendo en los programas anteriores y en términos de seguir, ahora vamos a hacer una pequeña o renovar una introducción del tema de los 4 acuerdos de los toltecas, pero la sabiduría, el mandato, no es unilateral, no es el papá. Nos dan los mandatos, como hemos dicho muchas veces, la familia. Los abuelos en una cultura como a la que se refiere Osho, que es la cultura india, el abuelo tiene un significado muy importante en todas las familias, pero en estos casos la palabra del abuelo tiene una fuerza especial, un significado especial. Y hace una crítica a la suposición, al supuesto. De esto vamos a empezar a hablar, Rodrigo, como todos los días, de los significados de las palabras, de cuál es el mandato, de cómo se nos infiltra en la piel, cómo se nos infiltra el mandato, terminando a ser un modo de ser, una forma en la que nos expresamos. Y entonces acá tenemos un niño cuestionador. Un niño que tiene una identificación con un abuelo cuestionador, con un abuelo que desde la sabiduría, desde la experiencia le dice, pero claro, esto es una tontería, ¿qué supone? ¿Cuál es la presunción de tu padre que si te acostás temprano vas a ser sabio, inteligente o buen hombre? ¿Qué pasa con eso? Él se puede aferrar a esto y desafiar a la autoridad. Pero más allá de la explicación del personaje, yo creo que lo que tenemos que seguir tratando es esta asociación entre los 4 acuerdos de los toltecas, que son una tribu que se establece en el centro de México, que allá por el 1050 después de Cristo, que poseía una cultura muy rica y que tenían un dios principal, Quetzalcóatl. Hay que pronunciarlo muy bien. De nuevo, dígalo. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, Dios del bien, hombre y sacerdote y símbolo de la inteligencia del pueblo. Acá hay otro vínculo con la lectura, entonces, pero a través del doctor Miguel Ruiz, quien conoce muy bien esta tribu y es maestro tolteca, que es autor del libro Los 4 Acuerdos, este libro es un tratado de sabidurías y que enseña 4 verdades simples, muy poco usadas en nuestra sociedad. ¿Por qué tomo esto? Porque tiene una gran similitud con diferentes conceptos de la psicología, incluso de todo el desarrollo de la psicología como ciencia, y que más allá de que sus respuestas y 4 acuerdos son muy simples, porque estaban en un contexto aparentemente más simple, todo el desarrollo de la psicología y estos acuerdos hablan especialmente del vínculo humano, del conflicto que se genera en el vínculo humano, de la comunicación como modo especial y diferente que tenemos los humanos, y entonces ellos dan como una simple respuesta que vamos a tener que tener el cuidado de pensar que en esa época, por ejemplo, alguna de las respuestas que hemos visto, que es usar bien las palabras y con simpleza en términos de comunicación, hoy se complica más por la multiplicidad de estímulos que tenemos desde la web, la publicidad, la cantidad de papeles, y la además, incapacidad humana para poder seleccionar esta cantidad de millones de estímulos desde la comunicación que nos llegan. Bueno, pero también usted siempre pone de manifiesto, Horacio, que hay palabras que vienen de distintos ámbitos, por ejemplo, papá, mamá, los tíos, los referentes que están cerca de la familia. No es solamente la palabra del padre o no solamente la palabra de los cercanos, sino que son de todos esos allegados que también tienen un valor en cada uno de nosotros. Absolutamente, y de las instituciones. Que hoy las instituciones, que sabido es que hablamos de la escuela, de la iglesia, de las instituciones formales que nos representan, hoy también podríamos, haciendo un desplazamiento, hablar de que el teléfono con el que está todo el día se refiere al aparatito, aparatito nefasto, esa cosa el maldita. Significado de la comunicación que tiene el teléfono, la televisión que la tenemos acá, la computadora, los papeles que afortunadamente no desaparecieron y cada vez más las ferias del libro venden más libros,
todo esto, multiplicado por la publicidad, por los mensajes subliminales, por todo lo que aparece como una realidad, criticable o no, hace que la comunicación en sí misma se transforma en una institución, pero una institución formadora de conceptos, formadora de ideología, deformadora quizás de algunas otras ideologías, pero que hace que nosotros como figura, en estos mandatos que incorporamos, podamos repetir los conflictos. Mirá, papá, yo estoy haciendo con mamá lo que vos hiciste. La empujabas y le pegabas. Yo se lo hago a mi señor igual, porque este es tu aprendizaje. Digamos. Qué bárbaro, ¿no? Eso sería lo terrible y negativo, cuando hay también positivo a lo mejor en el mismo papá. Uh-huh. Entonces, tendríamos que ver si esas instituciones, que con las imágenes, las novelas, las películas, qué cosas refuerzan y qué cosas no en la transmisión de estos mensajes. Qué terrible, ¿eh? Qué fortaleza que tiene esto, ¿no? Nos lleva a pensar, Horacio, definitivamente. Hay que poner un pie en el freno, como decía un amigo mío. Hay que parar la pelota y mirar quién está llegando al área para hacer un buen pase, ¿no? Buena metáfora de fútbol. Mira, los mandatos, como para ir cerrando este bloque que va a venir la sí, ¿por publicidad. No, no desespere, todo llega. Como yo lo saco de un montón de bibliografía, de un montón de lecturas, van a ver unas revistas, pero son revistas especializadas. Por ejemplo, en este caso, Psicología Positiva. Entonces, el autor Gabriel Rolón plantea algo ya conocido, pero lo hace de una manera muy sencilla, muy eficaz. Entonces dice que los mandatos nos constituyen porque nos dan una identificación, los incorporamos y nos hacen algo así como que somos de esta manera. Uh-huh. En realidad, cuando veamos qué pasa con los 4 acuerdos, el fundamento es el mismo. Dice, hacemos un acuerdo con todo lo que nos transmite la tribu, el Dios, el sacerdote, los padres. La terapia, según la psicología, nos va a poder liberar de esos mandatos que nos hacen conflictos y que generan la oposición entre dicen que tengo que ser así o tengo que ser así, pero deseo otra cosa. Podemos hablar del deseo. En los acuerdos dice algo parecido. Si te querés librar de estos acuerdos viejos que nos metieron, tenemos la posibilidad de la opción de elegir los 4 acuerdos que propone la tribu y este Dios hombre que transmite la sabiduría en esta tribu. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, Horacio, si le parece. Creo que volver sobre estos 4 acuerdos de los que usted viene hablando en los últimos programas, me parece que nos puede ayudar para entender un poco mejor cómo tenemos que hacer para tener una vida agradable, ¿no? Una vida menos conflictiva, más estable, ¿está? Así sería buena. 416-785-0680, ese es el teléfono de Radio Voces Latinas. Usted nos llama cuando quiere y entre todos tratamos de llegar al punto final. ¿Dije bien? Ya volvemos. La caravana de la esperanza sigue. Divinas defender el lugar. Ya lo escuchó usted, el verano llegó y la fiesta del sol está lista. El Inti Raymi este sábado 22 y domingo 23 de junio, 2 días de fiesta en el parque de Christie Pitts, que queda allí en la esquina de Bloor y Christie, usted ya sabe dónde es. Este sábado desde las 12 del mediodía y hasta las 10 de la noche, y el domingo desde el mediodía y hasta las 8 de la noche. ¿Qué va a haber? Música en vivo, comida típica riquísima de todos los países, buenísimo, y mucha diversión para todos, y directamente de Venezuela, y para cerrar con todo, los Guaraguao. Qué bonito, ¿Va a estar usted ahí, Horacio? Si es este o el otro fin de semana. Este fin de semana. Sí. Muy bien. Sí, el otro ya no puedo. Bueno, si va al mediodía del domingo vamos a estar juntos. Bueno, lo espero, si me invita a comer. Vamos a comer unas empanadas colombianas muy ricas. Lo invito, con mucho gusto, sí, por supuesto. Bueno, adelante. Bueno, les recuerdo, el teléfono nuestro es el 416-785-0680. Con ese teléfono usted entra en contacto directamente con 1 millón de personas que lo están escuchando en este momento. ¿Sí? ¿Cómo? 1 millón de personas. Sí, porque 1 millón de personas, debe haber 1 millón de personas que hablan castellano en esta ciudad y sus alrededores. Y si le sumamos toda la gente que está en internet, que lo escucha desde Miami, en Barcelona, en Rusia. Usted es muy optimista. Bueno, definitivamente soy optimista. Yo no me hago cargo de lo que está diciendo. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Oh, buenos días.
Miriam Madeleine. ¿Cómo le va, Miriam? ¿En qué le puedo ayudar? Bien, escuchando un programa muy bueno, fructífero. Muy bien. Lo que pasa es que es difícil luchar contra el tiempo en que estamos viviendo. ¿Por qué dice eso? Por lo mismo que usted ha dicho, los medios de comunicación no enseñan nada bueno. Ajá. Pero no es lo único, ¿no? No. Hay muchos libros, muchas cosas, además está la voluntad propia de uno. Claro. Los conceptos. Si Eric Fromm reviviera, que él dice que el hombre está despersonalizado, Ajá. estamos siguiendo a los demás. Pero cada uno tiene su patria y su iglesia en su casa, hay que resolverla primero. Qué bonito. Yo encantada con ustedes, tengo que salir, no sé si puedo seguir escuchando. No, siga, pero ¿sabe qué? Siga escuchando, digo. Déjenos con esa idea tan bonita de volver a leer a Eric Fromm, que seguramente se puede conseguir. Es una belleza. Seguramente se puede conseguir en el amor en todos sus aspectos, todo. Sí, el arte de amar, qué bonito. Sí, to be or to have. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Madeleine. Bye bye. Chao. Qué interesante lo que plantea Madeleine. Muy interesante. Muy bueno. Sí. Y en el libro El miedo a la libertad de Eric Fromm, es muy interesante lo que plantea, porque tiene que ver con esto de los mandatos también, ¿no? Claro. Usted decía, Horacio, que los mandatos, y lo hemos hablado ya otra vez, los mandatos son como esa avenida que permite que uno se pueda mover, ¿no? El papá, la mamá, la sociedad nos va marcando, nos dice, por acá tienen que marchar ustedes, este es el camino. Lo que plantea Eric Fromm es que hay que mirar del otro lado de la cerca. Sí. Hay que asomarse y mirar. Mirá, allá comen las empanadas en Colombia, no son de harina de maíz, son de harina no son de harina de trigo, son de harina de maíz. Qué bonito, ¿no? Y pueden ser ricas también. Bueno, de alguna forma es un poquito lo que plantean estos 4 acuerdos. Salgámonos de aquella parte y miremos un poquito más allá, a ver qué cambio podemos hacer. Más allá de que, en cierto modo, quedamos de cualquier forma atrapados en gran parte de esos mandatos, que podemos ver que en muchos casos es muy positivo. Bien. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Sí, buenos días, mi nombre es Fabián. ¿Cómo le va, Fabián? Trataré de ser breve. Es que hay una cosa que no entiendo, y lo voy a poner de esta forma el ejemplo. Sí. Yo cuando comparo de repente el sistema de salud de Canadá con el sistema de salud de Cuba y tengo conversaciones al respecto, me dicen, loco, si no te gusta, andate a vivir a Cuba. Ahora, en el tema del padre y del abuelo, cuando el chico expone eso, el padre tiene derecho, en una respuesta rápida te dicen eso, ¿no? Él tiene derecho a decirle, bueno, que te dé comer tu abuelo ya que te educa así. Yo no te estoy obligando a la mañana a meter la cabeza 5 minutos abajo el agua, eso sería una tortura. Yo lo que te estoy enseñando es un sistema de aprendizaje de reglas que hay en esta casa que no van más allá de lo que es la forma de esta casa, digamos. Tiene derecho el padre a decirle, bueno, anda que te dé comer tu abuelo, una cosa así. Fabián, muchas gracias por llamar, Gracias. Fabián, no te voy a distraer con la respuesta, pero voy a jugar un poquito con tu permiso. El abuelo podría decir, pero vos hijo estás viviendo en mi casa y el nieto también. Vos hijo has aprendido algunos de mis enseñanzas y a lo mejor no como yo las transmití. Tenés derecho a hacerlo y tu hijo tiene derecho a no hacerlo y no aceptar tus enseñanzas. En realidad, creo que planteaste un tema interesante. Nos desviamos o nos adelantamos un poquito de lo que viene. Es según el contexto. En esto de mirar afuera, como decías antes, Rodrigo, más allá de la cerca, en una sociedad oriental donde el patriarcado y el saber del abuelo y la protección de los abuelos es especial, y la palabra del abuelo es especial, es mucho más que un mandato, ¿no? Y no quiero hablar de que sea una orden, es la transmisión de un saber que tiene una fortaleza terrible, para bien y para mal. Ya que comparamos Canadá con Cuba, yo comparo estos sectores orientales con los occidentales.
donde por mucha calidad de vida y mucho dinero, todavía hay abuelos que viven solitos en el basement y no tienen ni siquiera una palabra para decir, no solo que no son autoridad, sino que todo el saber recogido con tantos años está totalmente desautorizado, descalificado y en algunos casos hasta abusado porque no les llevan el dinerito que cobran de su jubilación. Pero bueno, eso es la exageración. Hablemos de lo normal, hablemos de lo... Están ahí, y están ahí para que los acompañemos, están para que los cuidemos, que no siempre sucede, y aquellos otros abuelos, en el otro límite exagerado, están como adorados, ¿no? Porque su palabra es definitiva, no permiten flexibilidad. ¿Por qué los dos extremos podrían no ser tan buenos? Porque nos quita margen a la libertad interior y a la posibilidad de ser flexibles. Los dos son extremos, pero lo que vos incorporaste es el concepto de contexto. Depende del contexto, se lo podrá contestar o no. Mirá, papá, dale vos de comer a mi hijo. O mirá, papá, gracias por haberme permitido aprender a ser flexible y no creerme que todo lo que yo digo es lo único, porque soy la autoridad y porque soy el que paga la comida. El hecho de pagar la comida tampoco me hace inteligente. Lo que me hace es tener un rol importante en la sociedad, en la familia y frente a mi hijo. A mí me parece que ese es el punto que yo rescato de lo que dice Fabián. Me gustaría quizás profundizar un poco más en esto, Horacio, porque cuando uno tiene la responsabilidad de mantener un hogar, digo, mantenerlo en el sentido de imponer ciertas reglas, es decir, llegar a acuerdos respecto de, por ejemplo, cuando uno come una banana, la cáscara la tiran en la basura, no deja la cáscara sobre la mesa. Digamos, ciertas reglas de convivencia. En ese sentido me parece que si el papá, volviendo a la historia del principio, dice, te vas a acostar temprano, y el abuelo dice, ¿para qué te vas a acostar temprano? Si eso no te va a hacer más sabio, está quebrando con la regla del que la impone. Está desautorizando a ese hijo. Y el padre ahora se está sintiendo desautorizado por su propio hijo. Como estos son relatos, cuentos, sacados o no de la realidad, que estimulan todo esto de pensar juntos y de poder crecer, habría que ver cuánta desautorización tuvo ese papá sobre su papá, que es el abuelo, o cuánta obediencia, porque la identificación no es directa, no es papá pega, yo pego. Sí. La identificación puede ser papá pega, yo no pego, nunca jamás le voy a pegar a una mujer, o papá pega, lo advierto como una frustración, lo reprimo y tengo una actitud totalmente diferente, pero copio de papá la perseverancia, copio de papá el cariño, copio de papá el nutrir y el proveer en la casa. No tiene que ser directa, no es una fotocopia, no es un scan. Adelante. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Hola, muy buenos días, mi nombre es Guillermo Díaz. ¿Cómo le va, Guillermo? Bien, bien. Bueno, yo tengo un tema que de pronto a ustedes les va como a asustar un poquito. Y tengo el siguiente concepto, que el ser humano es la peor plaga que existe sobre la faz del universo. ¿Por qué? Porque sucede que nosotros los seres humanos imponemos las cosas, y hablando de los padres, muchas veces el padre da unos lineamientos en casa donde se imponen las cosas, nunca se le permite al niño o a la persona que está a su alrededor que exprese su opinión y que se hagan las cosas en consenso y no bajo imposición. Entonces yo creo que por eso es que las familias y que la raza humana se está volviendo un conflicto, porque no hay un consenso. Vean, nosotros vemos cómo vuelan los patos. Me voy allí al lago Ontario y miro cómo están las aves ordenadamente y no se pelean, ahí solamente juegan ahí, pero no se pelean, no se están matando ni nada como nosotros los seres humanos, que estamos pensando en dónde ponemos la bomba atómica, dónde vamos a invadir un país para bañarnos del petróleo como hacen los Estados Unidos y los países imperialistas. Entonces, el ser humano vive una constante guerra y siempre llegándole a hacer daño a la humanidad y a las otras razas. Un ser humano encuentra un mosquito, lo va matando. En cuanto animal encuentra, lo va destruyendo. Entonces, por eso yo tengo el concepto de que desafortunadamente nuestra raza es la peor plaga. Es un virus de la faz del universo. Solamente no digo del universo, ¿por qué? Porque hasta la luna iba a molestar allá y a ponerle bombas y a pendejear. Guillermo, gracias por llamarnos,
Ok, un abrazo y feliz semana. Gracias. Lo de Guillermo excede definitivamente el marco del tema de hoy. Lo excede. Quizás podríamos encontrar algún punto de contacto, pero... El factor humano como mecanismo de conflicto, pero está muy pesimista. Después de la pausa le quiero decir que tiene razón en lo que dice, pero no es lo único. Hay mucho más y cosas muy interesantes. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar. 11:31 le damos paso a un oyente. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? María Rosa. María Rosa, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. La escuchamos. Sobre el tema de hoy quería decir que el problema es que se ha perdido la autoridad en la familia, la pirámide, digamos. Mi familia, por ejemplo, la pirámide era de que todos tenían una opinión, todo valía, la opinión de todos valía, pero el que tomaba la decisión último era como el padre de familia, ¿no? O la madre o el padre. Y ahora veo que todo se ha perdido eso. Y ahora no es solo que hay que escuchar a los niños, que sí hay que escucharlos y que vale mucho la opinión que tengan ellos, pero también el problema es de que se deja de hacer lo que los niños quieran, no la autoridad de la familia. Eso es lo que se ha perdido, la pirámide de los valores. Perfecto, muchas gracias por llamarnos. Bueno, muchas gracias. El punto abre un espacio específico y especial la señora. Ella habla de autoridad y valores. Claro que sí, todo está relacionado. El tema principal para que los valores empiecen a tomar carne en nuestros hijos es ejercer una buena autoridad, no el autoritarismo. ¿Y saben cuál es la herramienta principal de ejercer esta autoridad? Las reglas claras. La disciplina constructiva, siempre insisto, uno habla de disciplina y el primer vínculo mental es el castigo. La disciplina es la que hacen los grandes deportistas, la disciplina es la que hacen los profesionales que tienen perseverancia en el estudio y se van nuevamente llenando de conocimiento para poder darlo. La disciplina es aquella cuestión de la perseverancia con objetivos claros que se pueden cumplir. Una buena disciplina en la casa, con reglas claras, no contradictorias, sino que sean con doble mensaje o que sean invalidadas por el mismo que las baja. Entonces ahora 3 días sin televisión y a la noche el papá mira televisión y el hijo espía de atrás. Claro. Ponele media hora sin televisión, es más fácil que sea clara, eficaz y transparente y que el hijo diga, por media hora la regla significa no a algo, y la regla está vinculada al no, y un día podemos hablar mucho por qué el no es en realidad la primera palabra significante del factor humano, de los humanos, y no el papá, bla bla, bu, y todos las guturaciones, ¿cómo se decía? Guturales de los bebés, sino que realmente hay un montón de palabras previas, pero la palabra que junta el significado de lo que dice más la emoción y el hecho de la acción se llama no, aunque haya sí previamente. Lo podemos explicar. Pero no hoy, por Dios, es demasiado para mí. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Ana. ¿Cómo le va, Ana? Bien, gracias a Dios. Usted me quitó la palabra ya que tenía preparada, disciplina. Mucha parte de culpa se la he hecho yo personalmente a la tecnología. Y claro, muchos padres de familia, porque yo pienso que en el hogar debe haber disciplina. Porque yo soy abuela y soy madre de un niño pequeño de 9 años, pero soy abuela también. Y soy abuela joven. Y yo recuerdo cuando era niña, usted sabe, cuando éramos niños no estaba la tecnología tan avanzada, y yo no recuerdo que me fuera a acostar a las 11 ni 12 de la noche. Y tampoco tenía mucha disciplina, pero las 10 de la noche ya era demasiado tarde. Sí, era demasiado tarde, y recordamos que no había tampoco mucha disciplina, por lo menos de mi parte no, pero yo sabía que yo tenía que ir a acostarme temprano. Es verdad. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Le he hecho mucha culpa a la tecnología y claro, a muchos padres de familia, porque debe haber disciplina en un hogar, porque por ejemplo mi niño de 9 años, sí, él quisiera acostarse a las 12 de la noche con con ese aparatito, la tablet y el Wii y todas esas cosas, pero yo no se lo permito. Ya mi niño a las 8:30 tiene que estar en la cama, porque es muy importante para un niño acostarse temprano, levantarse descansado,
porque estadísticamente está comprobado que los niños que se acuestan tarde y se levantan mal dormidos, mal anochados, no son buenos estudiantes. Entonces es mi opinión personal, mi humilde opinión, que la disciplina es muy, muy importante en un hogar. Gracias, Ana, muchas gracias por llamarnos. Horacio, me parece que volvemos sobre el tema de la disciplina en el hogar, usted también lo planteó, pero ¿qué pasa con la crítica a eso? Porque es cierto, y el que puso la cuchara dentro de este plato de sopa fui yo el que dije, ¿qué pasa con la que dice el padre, la autoridad, la necesidad de mantener cierto orden? Fui yo el que puso la cuchara, pero digo, también aparecen otras voces que hablan sobre esta cosa que se repite, ¿no? Estos mandatos que se repiten sin pensar que el mundo puede ser distinto también, ¿no? Es que hay cuestiones que son estructurales y cuestiones, igual que el cuerpo humano, cuestiones que tienen el esqueleto óseo, cuestiones que se rellenan con órganos y órganos como la visión o como los músculos, con todo lo demás, digamos. Entonces, ¿qué pasa? La disciplina es lo estructural. Si en determinada casa, por razones que fueran ambientales, porque está en el campo y la luz es la que te despierta y la noche se hace muy temprano y no hay nada más que hacer porque no hay televisión, o por pueblos hasta que no conocemos, la disciplina puede estar igual que en el medio de la ciudad con el iPhone, la computadora, la electricidad, como decíamos antes, el estímulo de que juegue tu selección, la final, y todo lo demás. Entonces, la disciplina tiene que ver con la adaptación al contexto y con el principio de aprendizaje del grupo que no está per se, en la casa. digamos, no es per se. Entonces, podría ser, como dice la señora, claro que sí, que acostarse temprano y levantarse lo va a hacer levantar descansado. Pero en otro contexto, a lo mejor no se pueden acostar temprano porque se levantaron muy tarde por otras razones, porque la disciplina es diferente, pero mientras se cumpla como disciplina, que se transforme en una rutina al alcance de el cumplimiento de objetivos, de tareas, de las metas que te pones, no importa si es temprano o tarde. Depende del contexto, depende de la necesidad. También hay algunos estudios que dicen que los adolescentes, por un tema hormonal y de desarrollo, tienen que dormir muchas más horas que el adulto y que el niño, cuando eran niños. Claro. Y uno los ve dormir y está todo el día enojado porque duermen mucho. Bueno, no justifica este tema hormonal que duerman 15 horas por día cuando tienen que ir a la escuela. Por supuesto que no, esa es la disciplina. Pero lo explica. Pero seamos un poco comprensivos y no pensemos que mi hijo es un vago dormilón que lo hace, vaya a saber por qué. Porque qué cosa hice mal yo como padre que duerme tanto. Y duerme tanto porque hay un tema hormonal idéntico al tema hormonal que puede producir en la mujer la menopausia cuando llega a esa edad, y también hay que ser comprensivo. Bien. ¿Cómo relacionamos esto con el tema que estábamos hablando hoy, que es el de los mandatos, Horacio? Porque si no nos vamos. Siempre pasa que las relaciones humanas son tan ricas que nos dan para hablar de muchas cosas y cosas que nos plantean los oyentes también, ¿no? Pero ¿por qué no lo relacionamos con los mandatos? Mira, los mandatos, esto tiene que ver, el tipo de disciplina, también con el modo de mandatos, porque no somos anárquicos. Traemos en nuestra cultura los mandatos, traemos en el estudio de los acuerdos, ¿no?, que hace el doctor Ruiz respecto a estas tribus, también traemos el tema de los mandatos. Cuando ellos dicen en sus acuerdos, en el primer acuerdo, sé impecable con las palabras. Cuando ya hemos hablado de esto, cuando esto tiene que ver, ellos lo plantean desde la energía, desde que la palabra dicha como agresión implica que vos transmitís una energía y que la creencia es que lo agredís al otro, es verdad, y que el otro se siente mal, es verdad, pero falta el agregado que le dan ellos. Pero la energía y la negativa y el dolor y la agresión salió de adentro, por lo tanto se vuelve y no se descarga, al contrario, se retroalimenta. Ese es el primero de los mandatos, es un resumen de lo que ya hemos visto. El segundo acuerdo que ellos plantean es no tomar nada personalmente, y hacen una hermosa explicación que puesta comparativamente con algunos desarrollos de la psicología, son fantásticos. Claro, ellos son muy simplistas, insisto, creo que era una sociedad muy simple y con esto alcanzaba, a nosotros se nos complica. Pero cuando ellos dicen que realmente lo que el otro dice está más allá de que se dirija a nosotros,
Lo que la persona nos involucra, más allá del contenido de las palabras, el dirigirse a nosotros, tiene que ver con las necesidades del que lo dice y no con quien lo recibe. Aquellos que se pueden sobreponer a esto, aquellos que no responden a esto, como si lo pudieran incorporar con un mandato. Yo no voy a incorporar a todo lo demás que hace el otro, a las demandas, a las críticas, porque realmente creo que lo hace porque tiene necesidad de demandar y criticar. Y lo va a hacer conmigo, y lo va a hacer con mis hijos, y lo va a hacer con los amigos. En cada lugar que pueda lo va a depositar, y diría Freud, por ejemplo, va a elegir un objeto de amor para poder volcarle esta libido negativa. Dicen los acuerdos mucho más sencillo, bueno, va a elegir a alguien cercano para poder descargar sus frustraciones. Entonces, si todos tuviéramos tan claros como para ellos era sencillo y parece que lo lograron, que el otro habla de sus frustraciones cuando me está castigando o maltratando a mí, sería mucho más sencillo para nosotros, porque yo estaría menos frustrado, menos dolorido y seguro lo transmitiría en sociedad, transmitiría mucho menos de esto a los demás. Claro que el que hoy te deberíamos haber desarrollado, y ya nos vamos quedando sin tiempo, el tercer acuerdo que dice que no haga sus posiciones, que obviamente los acuerdos van enganchados, porque qué es lo que se dice y la manera de decirlo, cómo se recibe, en definitiva, cómo podemos hacer para corrernos. Insisto, eso es reiterativo, en esta época con multiplicidad de motivaciones y de deseos, y de que tenés que tener el auto mejor que el otro, y que por qué mi hermana ya se casó y tuvo un bebé y yo no me casé, y por qué mi hermano ya tiene un negocio y yo todavía no pude ni siquiera incorporarme a la vida y al mercado económico. Todas estas cuestiones que también explica la psicología desde la envidia, la competencia, y no lo estoy diciendo como patológico, lo estoy diciendo como un sentimiento natural, el miedo, la envidia, los celos, todos los que no son patológicos. En el tercer acuerdo dice que todo esto se confunde porque todo lo que hacemos está basado en la percepción. Otro concepto de la psicología. La percepción, claro. Y deberíamos hacer un desarrollo que no vamos a hacer acá de qué significa la percepción. Pero ¿Qué significa hoy que tenemos cámara, que te podemos percibir acá, sí, en los 180 grados, y no tenemos conciencia de ello? Si hago así con los dedos hoy que no podemos ver, lo vamos a lograr. Sin embargo, para los que están en la radio, estoy puesto como si fuera una cruz, con los brazos estirados, y uno supone que no ve a 180 grados para los costados. Pero muchas veces está en algún lugar y percibe una energía, percepción, que nos está mirando de costado, y que así, sin dar vuelta a la cabeza, sin dar vuelta a los ojos, podemos entender que hay alguien por esa energía. Entonces, ¿qué decían estos sabios? Lo que decían es que la percepción es básica, la percepción de la realidad es única, especial, y está basada también en los mandatos previos. Podríamos hacer todos los desarrollos de los psicólogos, desde 1820 más o menos, de mi lectura, hasta los contemporáneos, van a seguir definiéndola como este sabio Dios y hombre de estas tribus. Pero lleguemos a un acuerdo, porque con esto vamos a hacer después el cierre del programa de hoy, porque tampoco no es eterno. Lleguemos a un acuerdo, dijiste. Ya se te pegó el acuerdo. Lleguemos a un acuerdo. El quinto acuerdo. La percepción juega un rol determinante. Yo puedo percibir la realidad de una forma que es exactamente opuesta y distinta a la que usted percibe. Totalmente. Entonces, como la percepción es única en cada uno de nosotros, después cómo llegamos a los acuerdos, este es el punto. Pero no me lo diga, quédese ahí, mantenga la respiración, porque vamos a hacer una breve pausa, y cuando volvemos entramos en el último bloque del consultorio familiar de hoy. Como todos los martes, nos vamos cuando llegan las noticias, y yo ya lo vi a José Luis Bendezú por el rabillo del ojo, percibí la energía de José Luis que va a venir a dar las noticias, bajando por la escalera, y que vienen las noticias, así que quédese con nosotros en el último bloque del programa. Ya volvemos. Un gran sueño. Hay que salir a luchar. Directamente nos vamos al oyente. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Sí, buenos días, solo quisiera saber el nombre de Erich Fromm, dice que se llama el escritor. Erich Fromm, sí, Erich, se escribe Erich con CH, E-R-I-C-H, y sí. Fromm es F-R-O-M, Fromm, Erich Fromm. Ok, muy amable. Gracias. Que pase bien. Igual. Ahí está Horacio, haciendo un poquito de... ayudando a que las librerías, las bibliotecas públicas, tengan más público. Bueno.
Es todo un tema. El otro día leí, no viene exactamente al caso, pero una nota en un periódico que hablaba de que se está vendiendo cada vez más kilos de papel en libros y que era absolutamente lo inesperado con las tablets y con todo esto, pero que hay mucha gente que dice, no, el papel me sigue sirviendo más. A mí me encanta, ¿sabe qué me encanta de los libros o me encanta de leer y por eso no puedo leer con facilidad en una computadora o en una... Lo que me encanta es el olor de la tinta. Abrir el libro y sentir ese olor para mí es una cosa fantástica y no lo puedo evitar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a ver, tenemos otro oyente. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Hola, soy Mercedes, los felicito por su programa. Súper interesantísimo y clarísimo. Mercedes, por favor, baje el volumen de la televisión, porque si no se produce un acople muy desagradable, ¿sí? Ok, ya me cambié de lugar. De espacio. Bien. Yo lo que le quería decir es lo siguiente, miren, ¿qué pasa cuando las personas, no, de acuerdo a la percepción y todo tiene, y la percepción es marcada y no quieren ceder ni un milímetro? A esas personas las consideramos tercas, me incluyo, o sea, no estoy diciendo aparte de esto, y no hay posibilidad de conciliación, y la mejor opción es irse aparte, vivir solo. Eso es más o menos lo que yo siempre estoy pensando, ¿cómo? O vivir en guerra. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Qué hacer? Yo creo que muchas personas viven este eterno dilema. Muy bien. Gracias. Gracias, Mercedes. Gracias por llamar. Bueno, nuevamente la contextuación, Mercedes. No se puede huir en guerra. La guerra es la guerra. Se debe tirar y sobrevivir o tratar de, cuando para el bombardeo, desaparecer de la guerra. Entonces ahí sí coincido con usted, pero el contexto es el contexto. Uno no puede ir a jugar tenis preparado para la guerra, ni puede estar en la guerra con flores en la mano, porque cuando las muestre seguramente se las van a borrar a cañonazos. Esto tiene que ver con las reglas, esto tiene que ver con la adaptación al medio. Esto no tiene que ver con que Horacio dice, ay, vamos a la guerra. No. Esto tiene que ver con que si tenés un psicópata adelante que está por violar a tu hija y que está desquiciado y sacado y que no piensa y vos estás ahí, no le podés decir, vení, sentémonos, no, tomemos un café. Porque la transmisión conductual y agresiva de este sujeto te va a hacer reaccionar de otra manera, aunque después te digan, pero qué agresivo que fuiste. Nadie nació agresivo y violento para ir y atacar al otro, pero hay contextos determinados en donde se debe responder como se debe responder, aunque esté en contra de absolutamente todos nuestros principios. Y si no se puede, no se puede, porque los principios están por encima y la dignidad también, y entonces no se puede. Pero en la guerra, como decía la señora, difícilmente durante el proceso del griterío, ahora vamos a bajar la metáfora de la guerra a la discusión con la familia, con los hijos, con el marido, al griterío, en ese momento, claro que lo mejor es irse si se puede, porque va a evitar el bombardeo. Pero el tratar de consensuar, de conversar, de resolver el conflicto lo más humanamente, adultamente, maduramente y hasta terapéuticamente, si me permite desde mi rol decirlo, es hablando. Ahora, Horacio, para volver un poco a lo que decíamos de la percepción, porque a lo mejor uno puede percibir que hay una guerra y en realidad no la hay. Entonces, por supuesto. A mí me gustaría que en esto usted trate de llevarnos por un camino de comprensión, digamos, ¿no? Sí, bueno, yo no puedo ser totalitario con mi pensamiento. No puedo pensar que lo que yo estoy percibiendo es toda la realidad, porque yo lamentablemente solamente percibo un pequeñito espacio de esa realidad. Entre todos los que están en este espacio podemos llegar a construir un poco más la realidad, ¿no? Es muy claro y muy importante, Rodrigo, lo que preguntás, porque así como el mismo cuadro 10 personas lo analizan diferente, así como ya no tenemos tiempo, pero alguna vez yo traje un relato que habla de esto, de las diferencias de percepción, porque depende mucho del paradigma, o traducido es el modo de ser que tenemos, el modo de ver el mundo, lo que vamos a ver.
porque un campo visto por un agricultor no va a tener el mismo significado que por un real estate, que seguramente le va a dar otro valor, ni siquiera va a tener el mismo significado que una persona estresada que le dicen anda a descansar al campo, que no le importa ni el valor ni lo que produce. Entonces, desde ahí no es solo el que sea real estate y que piense cuánto vale el campo, también la percepción de los detalles del campo. Esto llevado al concepto humano, al del amor, al de tocar al otro, a la sensibilidad de recibir la piel del otro o la agitación del aliento cuando está haciendo el amor o está corriendo al lado tuyo, son percepciones diferentes que hasta a alguno le puede molestar porque dice, mirá cómo hace cuando está corriendo, y el otro se estimula porque el aliento agitado hace que lo haga correr más rápido. Entonces, la percepción es básica para el vínculo humano con el afuera, con la realidad, y como vos decís, se ve diferente. Pero hay maneras de encontrarnos. Bien. Hay muchas maneras de encontrarnos, salvo que haya patologías severas. Un psicótico que no va a percibir porque está muy desconectado de la realidad, va a tener muchísimas dificultades de encontrarte en el vínculo. Pero si dejamos las patologías afuera, dos personas parecidas que se han encontrado en el mundo y en la vida porque son interlocutores válidos, perciben parecido aunque nunca igual. Y en esas diferencias está el aceptar las diferencias del otro. Y para concluir con la tercera de los acuerdos de los toltecas, ¿vamos a poder terminar con eso? No. Si lo llevan 2 programas que lo enunciamos y el tercero es no haga suposiciones y empezamos a hablar de la percepción. Falta el cuarto, el cuarto, al menos el nombre vamos a decir hoy, dice que tenés que hacer el máximo esfuerzo en todo. Bueno, perseverar. Pero Horacio, cuando hablamos de las suposiciones, estamos hablando de lo que yo percibo. Yo percibo, a ver, no sé, un ejemplo cualquiera, que va un jugador de fútbol corriendo de la mitad de la cancha hacia el arco. Está solo, el arquero también está solo. Es muy probable que vaya a ser gol, pero no necesariamente va a ser un gol. Pueden pasar muchas cosas en el camino. Entonces yo no puedo aseverar que esto que yo estoy percibiendo es así. No puedo asumir que va a ser gol. No puedo ponerme a festejar hasta que no sea el gol. Quiere decir que yo no puedo asumir hasta que no tengo la certeza de que esto que está pasando es así. Y esto tiene que ver con la percepción. Bueno, el último partido de Argentina, un delantero contrario llegó al área, que se corrió prácticamente del arquero, y en el momento de patear sin nada se cayó. Y bueno, fue inesperado. Pobre muchacho, debe ser terrible porque se patinó, estaría mojada la cancha en el momento de empujar la pelota adentro. Sí, bueno, pero entonces ¿qué es lo que quiero decir? No, espere, porque no vamos a poder hacerlo. Esto nos obliga a dejar este tema para la semana que viene. Bueno, entonces por ahora dejamos una frase así tirada, rápida. La mejor manera de minimizar la diferencia que generan las suposiciones o el asumir es preguntar. Entonces, en lugar de asumir que ya este jugador, ¿por qué se cayó? Yo asumí que se cayó porque estaba mojado en la cancha. En realidad lo que habría que hacer es preguntarle qué te pasó. Claro. ¿Tuviste un tirón? ¿Se te aflojó el tobillo? ¿Te asustaste? Esa es la manera de evitar asumir y equivocarnos. Gracias. Hasta la semana que viene.